Dentro de los números racionales, recuerden que los números racionales son los números que se escriben que se pueden expresar como una fracción, ¿está bien? Son los números que tienen decimales o no, pero que se pueden escribir con una fracción. Estos números, ahí les dejé expresado en la imagen que les subí en el Classroom, que al momento de trabajar con números racionales, a no ser que se diga lo contrario, lo vamos a manejar con fracciones, ¿está bien? A no ser que se les pida que expresen un resultado en una expresión decimal, todo lo vamos a trabajar con fracciones. Las calculadoras científicas trabajan mucho con fracciones por esto de no perder decimales. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si ustedes tienen un número que es 1,14, ¿sí? Que es periódico. ¿Uno qué hace? Generalmente pone 1,14 por redondear a dos cifras, ¿no? Pero en realidad el redondeo también tiene sus restricciones. Uno puede indicarles a qué cantidad de decimales deben redondear. Cuestión de que a todos les quede igual, ¿sí? No es lo mismo 1,1 que 1,14 que 1,141414. ¿Está bien? Entonces, al momento de no perder decimales, esto es, de ser lo más precisos posibles, se van a utilizar fracciones. En el caso de que se les pida una expresión que sea decimal, se les va a indicar la cantidad de decimales a utilizar. En este caso, les doy 3 ejemplos. Fíjense que en los tres comienzan con expresar 4,2568 con, y aparece una E. Esa E es epsilon, es una letra griega, y se lee con error menor a, y ahí depende de lo que siga. En el primer renglón, por ejemplo, con un error menor a 0,1. En el próximo es con un error menor a 0,01. ¿Sí? Fíjense que van cambiando la cantidad de valores de decimales, está bien, después de la coma. ¿Cuándo vamos a utilizar esto? Esto se utiliza para redondear. Fíjense que vamos al primer renglón. En el primer renglón les dice expresar 4,2568 con un error menor a 0,1. Fíjense que después de la coma hay solo un decimal. Eso significa que a este número original lo tengo que acortar de modo que solo quede una cifra decimal. Voy a volver acá. En este caso, tengo que escribir el 4,2568 pero con un solo decimal. En este caso, me va a quedar solamente 4,2. En el siguiente, fíjense que el error es de 0,01. Después de la coma tenemos dos decimales. Entonces significa que a este número original lo voy a escribir pero solamente con dos decimales. En este caso, 4,25. Y en el siguiente les dice redondear con un error menor a 0,001. Como tenemos después de la coma 3 decimales, entonces ese número original lo voy a escribir tal cual hasta el tercer decimal. ¿Sí? Eso es en cuanto a redondeo o expresión de números decimales. En la primera actividad les dice expresar los siguientes valores con decimales. Tenemos distintos valores, ya sean en su expresión decimal o algunos con su fracción, en el que tenemos que redondear de acuerdo a la cantidad de decimales, de acuerdo al error que se indica en cada caso. En este primer caso, 0,3745 con un error menor a 0,01. ¿Con qué valor completan acá? En el ítem A. ¿Con qué valor? 0,3. 0,3 me dicen. ¿Hay alguien? Bien. 0,37. Bien, 0,37. Escriben
todo el valor tal cual hasta la segunda cifra decimal. Fíjense que en este caso, lo voy a marcar acá, tienen dos números decimales, entonces tiene que ir redondeado a 2 decimales. ¿Está bien? Perfecto. Vamos con el siguiente, el 1/4. Para saber cuánto es 1/4, si tienen la calculadora, o si es que no lo saben, tenemos dos posibilidades. Ingresar en la calculadora 1 dividido 4 o ingresar en la calculadora la fracción 1/4. De las dos formas podemos ver su expresión decimal. 1/4, lo voy a escribir acá, 1/4 es 0,25. Esto es 1/4, ¿sí? Tenemos que escribir entonces, ahí estamos, tenemos que escribir entonces el 1/4 escrito con un error de 0,1 y después con un error de 0,01. 0,2, ¿no? Bien, 0,2, porque solamente queremos un decimal. Mientras que en el punto C, también manejándonos con esta fracción de 1/4, queda expresado de la siguiente forma, ¿sí? En este primer caso, entonces, en la actividad número 5, tenemos que primero expresar cada una de las fracciones en su expresión decimal. Yo lo voy a hacer acá con otro color. Y en base a eso vamos a completar, ¿sí? En el caso de 1/6, la expresión decimal es 0,1, esto lo voy a agrandar, 0,1666, el número periódico es el 6. Parte 2, números racionales, que esto ya lo deberían tener escrito en la carpeta porque lo subí hace unos días atrás. Actividad número 5, que es la que estamos haciendo ahora. Y después tenemos dos actividades más, en la que tienen que responder y realizar unos cálculos de acuerdo a las indicaciones que se piden. En la actividad número 7, ahora voy a la número 6, pero quiero aclarar una cosa. Cuando no se les dice expresar como fracción o expresar con números decimales, al momento de calcular solamente, se sobreentiende, o al menos a partir de ahora, tenemos que sobreentender de que se nos pide la expresión fraccionaria. En cada uno de la actividad número 7, en cada uno de los ítems, si bien tienen su expresión decimal, a la hora de responder, de expresar su solución, lo vamos a hacer con fracciones. Actividad número 6, ahora cuando termine la reunión se lo subo, tienen que primero responder a esta pregunta con sí o con no, de acuerdo a lo que ustedes crean. Si van a obtener el mismo resultado independientemente de la manera en que se lo resuelva. ¿Qué quiere decir? Que si lo resuelvo de manera fraccionaria, con fracciones, o si lo hago con decimales, sí voy a tener el mismo resultado. Ustedes responderán si sí o no, de acuerdo a lo que crean. A partir de ahí, resolvemos. En el primer caso, en la primera consigna les dice, resolver el cálculo de manera fraccionaria y expresar el resultado mediante una expresión decimal con un error menor a 0,01. Resolver el cálculo de manera fraccionaria significa que a esta operación la tenemos que hacer directamente con fracciones. 2/3 más 1/6 más 1/9. Al resultado que nos dé, a ese resultado lo voy a escribir como fracción, así como hicimos en la actividad 5, por ejemplo. Nos va a dar el resultado de una fracción, entonces lo tengo que escribir con decimal, con un número decimal, pero con un error menor a 0,01, es decir, con 2 decimales. Por otro lado, les pide en el punto C hallar la expresión decimal de cada fracción con un error de 0,01 y resolver el cálculo de manera decimal. ¿Qué significa? Que no vamos a resolver de la manera que resolvimos el punto B, sino que a este 2/3 lo tengo que escribir como decimal. Después le tengo que sumar el 1/6, pero en su expresión decimal. Y lo mismo el 1/9.
En el segundo caso, entonces, en el punto C, vamos a trabajar todo con decimales. ¿Y qué vamos a hacer para contestar el punto D? Comparar si nos dan los mismos resultados. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo ahora termino la reunión. Les envío este archivo para que lo copien en su carpeta y lo resuelvan. Y el día miércoles que nos vemos hasta ahora, lo vamos a corregir.